Hola a todos, hoy es 2 de octubre y vamos a empezar con el reporte de la guerra en Ucrania. Para el día de hoy tenemos muchísimas actualizaciones y nos dirigimos directamente hacia la región de Kursk. No hay cambios relativos en el mapa, los rusos siguen presionando muy fuertemente la villa de Plejava, que en estos momentos estaría en el control ucraniano. Tenemos varias imágenes de ataques con artillería sobre toda esta zona, atacando las posiciones, debilitando la defensa del ejército ucraniano en la cercanía de Plejava y dentro de la misma villa de Plejava. Varios ataques con artillería en los parches de bosques, varios ataques en las viviendas que habrían sido capturadas por los ucranianos. El ejército ruso está trabajando en este lugar y también en este video tenemos compilaciones de otras áreas, de ataques sobre otras áreas, pero principalmente sobre Plejava, lo que quiere decir que dentro de pocos días el ejército ruso va a atacar esta villa. Y aunque aquí no se ve muy bien, realmente Pliejava estaría en un medio encerramiento tendido por el ejército ruso, porque si nosotros en morado también sería el control del ejército ruso, pero para aclarar de mejor forma esta situación, Pliejava estaría rodeado por el sur, por las posiciones más recientes que ha tomado el ejército ruso, y por el norte ya había desde hace algún tiempo control del ejército ruso en esta zona, hacia el sur de Fansievka y también hacia el sur oeste de Ulanok. Para el día de hoy tenemos estos reportes, una concentración de ataques de artillería en esta zona, pero sin cambios relevantes en el mapa. Tenemos muchos ataques del ejército ruso sobre toda la línea, que definiría bastante bien las posiciones del ejército ucraniano en toda esta zona. Ataques con bombas FAB, ataques con artillería, ataques con drones sobre todo este lugar. Esta explosión en estos momentos la vamos a ver un poco más en detalle. Está dando mucho de qué hablar. Ahora las personas ven este tipo de formación en los escombros y en el humo que se genera y piensan que se trata de una bomba nuclear, pero realmente no lo es. Es una bomba FAB 3000 que ha impactado un almacenamiento de fertilizantes y por eso ha tomado este color anaranjado. En este video tenemos exactamente el mismo evento. Se trataría de una explosión de una bomba FAB 3000 que alcanzó un depósito de nitrato de amonio, y como resultado de la combustión de estos dos elementos se ha generado esta nube naranja que estamos viendo aquí. No hay que alarmarse, no es un arma química, se trataría del alcance a un almacén de nitrato de amonio. Es importante para todos nosotros el trabajo que estamos haciendo en este canal, porque hay muchas imágenes, mucha información sobre supuesto uso de bombas nucleares. También para el día de hoy tenemos algunos canales amarillistas, algunos canales que tratan de vender vistas, de comercializar su contenido de una forma descarada. También afirman que para el día de hoy hubo un ataque con una bomba FAB 9000 y son informaciones irresponsables que sacan completamente de contexto lo que está sucediendo. Esta no fue ninguna bomba nuclear, no fue un ataque químico, fue una bomba FAB 3000 sobre lo que sería un almacenamiento de nitrato de amonio que produce este color característico, y lo puedo afirmar porque constantemente estoy analizando expertos militares de mucho prestigio, tanto en español como en inglés, como en ruso, y ninguno de ellos habla de un ataque químico o de una bomba nuclear. Lo que estas personas que tienen mucha experiencia analizando este tipo de cosas explican completamente cómo es la situación, y en este canal lo que hacemos es difundir ese tipo de información, la información más adecuada. También tenemos ataques de bombas FAB sobre toda la cercanía de este terreno. Como vemos, los rusos han estado delimitando completamente el área del control del ejército ucraniano con los bombardeos para el día de hoy en la región de Kursk. Bastante preciso podemos ver este ataque del ejército ruso con drones, con bombas en Cherkaska de Pariechna, en Martinovka, con artillería sobre toda el área de contacto, podríamos decir, del ejército ucraniano con el ejército ruso. Toda esta zona, que está muy bien dibujada en este mapa, podríamos decir, tiene una precisión considerable. Justamente ha sido el objetivo de los ataques del ejército ruso para el día de hoy. Nos movemos un poco más hacia el norte. Estamos hablando de la cercanía de Zhuravli y Kremiena. Para el día de hoy se ha confirmado con las geolocalizaciones de ayer.
la presencia del ejército ruso en esta zona y tenemos algunos ataques nuevamente de bombas FAB sobre las líneas de árboles, los parches de bosque donde estarían las posiciones del ejército ucraniano. Quiero hacer un poco de énfasis porque en estas imágenes que recibimos casi todos los días, nunca vemos evidentemente tropas ucranianas. El video, el ángulo del video, la distancia desde donde se hace el video evidentemente no permite verlo, sería casi imposible que los rusos introduzcan una cámara dentro de las posiciones de las tropas ucranianas y después los bombardeen como para saber efectivamente que los ucranianos están allí. Pero para el día de hoy tenemos una noticia que confirma que todos estos ataques tienen un sentido, no son simplemente bombas lanzadas en contra de los árboles, porque hay un reporte del Ministerio de Defensa muy importante, pero lo vamos a ver un poco más adelante. En la región de Glushkova no hay cambios en estos momentos. Los rusos nos muestran algunos de los vehículos trofeos que han capturado en la cercanía de la región de Glushkova, completamente intacto este vehículo que ha sido capturado por el ejército ruso, y también tendríamos la destrucción de un vehículo del ejército ruso por parte de los drones ucranianos, lo que empieza a hacer dudar si realmente los ucranianos controlan esta área o no, porque ya hemos tenido varios reportes. Recordemos que el ejército ruso ha estado haciendo algunas ofensivas en este lugar con varios vehículos. En este caso se reconoce que es un BMD-2 y los ucranianos, de una forma bastante inocente, como si estas cosas realmente importaran en una economía de guerra, le ponen el precio en dólares a lo que costaría este vehículo. El ejército ruso y el Estado ruso ya ha entrado en una producción de economía de guerra, lo que significa que ellos no están escatimando en gastos, por así decirlo. Ellos usan el poder productivo de todo su Estado enfocado en la producción militar, y eso es reconocido por muchos medios prooccidentales hablando de la producción masiva de drones, de la producción masiva de misiles, de la producción masiva de vehículos, que incluso para el día de hoy se reportaba que los generales ucranianos afirman que el ejército ruso ha incrementado la producción de tanques en 2 veces, la producción de vehículos de transporte de infantería como los BMPs en 2 veces también, y la producción de vehículos como sistemas de artillería autopropulsados en 3 veces más. Así que para los ucranianos es muy curioso que ellos establezcan un precio a este tipo de vehículos, porque realmente no es algo que está siendo una limitante. El precio de este tipo de máquinas no es algo que esté siendo una limitante para el ejército ruso. Como les decía, hace algunos días teníamos varios informes de que el ejército ruso trató de hacer un contraataque en este lugar, y para el día de hoy seguimos recibiendo imágenes del ejército ucraniano destruyendo algunos vehículos, como acabamos de ver, lo que para algunos mapeadores significaría que el ejército ruso ha recuperado algunas áreas de control en esta zona de Glushkova. Por ahora no se ha cambiado el mapa, no hay suficiente información, suficiente evidencia para sostener la presencia del ejército ruso en este punto, y por eso vemos todavía esta formación, esta configuración del mapa. Un poco más cerca de la frontera, en Krasny Oktyabrski, para el día de hoy fue publicado este video que ha sido grabado, según se entiende, hace aproximadamente 3 días, donde el grupo Korne del ejército ucraniano estaría atacando las posiciones del ejército ruso. Ellos están grabando una pantalla que está mostrando justamente estas escenas donde hay varias viviendas que están siendo incineradas como resultado de los ataques ucranianos. Nada relevante en esta zona, no hay cambios en la configuración del terreno. Nos vamos ahora hacia la zona de Kharkov, porque para el día de hoy desde aquí viene la polémica, entre comillas polémica, que ya fue completamente aclarada. Como les digo, por parte de los expertos militares, las personas empezaron a afirmar, estas cuentas amarillistas empezaron a afirmar que esto era una bomba FAB 9000, que claramente no tiene ningún sentido. Recordemos todos nosotros cuando se empezó a hablar de la bomba FAB 3000. Antes de ser usada ya había llegado información de que el ejército ruso estaba trabajando en crear un kit de planeo para las bombas FAB 3000. Recibimos esa información un mes antes de empezar a ver el uso de las bombas FAB 3000, e incluso las bombas FAB 3000 se empezaron a usar justamente en el área de Kharkov. Para el día de hoy, las personas de un momento a otro presentan
que el ejército ruso está usando una bomba FAB 9000, lo que no es correcto. Y esta es la explosión de una bomba ADAB 1500 del ejército ruso, una bomba termobárica. Claramente es una explosión gigantesca y sobre todo en este momento que ha sido básicamente demolida toda esta área por los bombardeos. Estas bombas y estas explosiones sobresalen un poco más, por así decirlo, de las edificaciones que aún quedan, que han sido reducidas completamente a ruinas. Se trataría entonces de una ADAB 1500, una bomba termobárica del ejército ruso y no una bomba FAB 9000 como algunas personas, algunas cuentas irresponsables con la información están comentando. Nos movemos un poco más hacia el sur, tenemos actualizaciones interesantes en la región del norte de Kupinsk, precisamente en Pieshana. Para el día de hoy, los mapeadores prorrusos confirmarían que el ejército ruso ha cerrado una especie de bolsillo que se habría generado aquí, dado el avance del ejército ruso hacia el oeste de Pieshana, tratando de alcanzar el río Askol. El movimiento del ejército ruso ha sido aproximadamente en esta dirección, tratando de llegar hacia la desembocadura del río Askol, y en estos ataques ha extendido sus flancos hacia el norte y hacia el sur, y principalmente hacia el sur. Se ha generado una especie de bolsillo en este punto hacia el norte de una pequeña villa ucraniana que está muy separada de todas las demás, que se llama La Sova. Hacia el norte de esta posición habían trincheras, habrían líneas de árboles que ocupaban los ucranianos, pero como vemos ya están muy lejos de la misma villa. Y no solo eso, sino que los rusos han cortado la vía de reabastecimiento que iba desde Kruglyakavka hacia estas posiciones. Una vez se ha cortado esta vía de reabastecimiento, los ucranianos no tienen absolutamente nada que hacer aquí más que retirarse, y para el día de hoy esto es aproximadamente lo que ha pasado. Claramente esta retirada no viene sin bajas, pero lo que queremos aclarar es que el ejército ucraniano ya no está en estas posiciones y que según los reportes el ejército ruso habría tomado este pequeño bolsillo que se generó, y estos son los reportes que tenemos de los mapeadores prorrusos como Divan Genstab. Tenemos también algunos ataques de la artillería y de otras bombas ADAB 1500 en esta zona. No tenemos el video, pero tenemos las anomalías de fuego de esta región. Los rusos estarían atacando las posiciones del ejército ucraniano hacia el sur de Kruglyakavka, llegando hacia Baguslavka. Los rusos han usado una bomba ADAB 1500, pero solo tenemos las anomalías de fuego. Nos movemos ahora hacia una de las regiones más importantes para el día de hoy. Estaríamos hablando de Siversk. Mucho tiempo estuvimos hablando de Siversk, de la fortificación en Vernikamianska, y para el día de hoy el Ministerio de Defensa del Estado ruso nos despertó con la noticia de que ellos han tomado el completo control no solo de la fortificación, sino de toda la villa de Vernikamianska. No hay imágenes, pero todos recordamos una gran cantidad de ataques como este, por ejemplo, un ataque de artillería sobre posiciones ucranianas que se han dado en Siversk. Vamos a hacer una especie de recuento histórico de hace unas 2 o 3 semanas anteriores a el día de hoy para entender la concentración de fuego sobre las posiciones ucranianas dentro de Siversk, que es claramente un objetivo del ejército ruso, y ahora ellos se están acercando de forma peligrosa por dos direcciones. En este video veríamos varias posiciones del ejército ucraniano siendo atacadas por la artillería del ejército ruso. Si nosotros movemos las actualizaciones hasta el mes de septiembre, esta sería la situación desde el inicio del mes de septiembre, es decir, desde el 1 de septiembre hasta el día de hoy. Esta sería la concentración de fuego del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas. Podemos ver una gran concentración de fuego en el epicentro de los enfrentamientos, es decir, en la línea de contacto, pero también, muy importante lo que les decía, una gran concentración de ataques con bombas FAB, por ejemplo, del ejército ruso sobre muchos edificios, que esto es justamente en lo que quiero hacer énfasis. Posiciones que nosotros vemos desde muy lejos y simplemente vemos una explosión en este lugar. Para el día de hoy se tendrían efectivamente los resultados, es decir, los ataques fueron completamente efectivos para reducir la defensa ucraniana, para reducir evidentemente a las tropas ucranianas. Y el día de hoy tenemos justamente este reporte del ejército ruso avanzando
capturando completamente Vernikamianska. En estos momentos, el ejército ruso va a necesitar fortalecer los flancos de este saliente que él ha generado, porque de lo contrario, las posiciones del ejército ucraniano claramente podrían realizar un pequeño encerramiento hacia este movimiento, pero si el ejército ruso es el que ha avanzado en este lugar, todo nos indica que las defensas ucranianas han sido completamente burladas, lo que significaría que no tienen en estos momentos la capacidad para hacer este tipo de operaciones. Lo que podríamos esperar, por así decirlo, a mediano o largo plazo sería que el ejército ruso vaya a unir estas dos direcciones, el saliente en Vernikamianska y el saliente en Vimka, que es esta pequeña región. Son algunas casas, 10, 5 casas al lado de la carretera, pero los rusos están en este lugar. Así que con estos dos movimientos, el ejército ruso muy probablemente vaya a capturar toda esta zona. También para el día de hoy, hacia el norte de Sporne, tenemos geolocalizaciones del ejército ucraniano con sus drones Dragón lanzando termitas sobre las posiciones del ejército ruso en estas líneas de árboles. E incluso aquí a lo lejos se ve una villa que está en el control del ejército ruso, y se trataría de la estructura de la refinería de petróleo de Lysychansk. Toda esta región ha estado en el control ruso desde hace muchísimo tiempo, y en este video podemos ver a lo lejos algunas de las edificaciones que sobresalen en el horizonte de esta refinería de petróleo que controla el ejército ruso, que se conoce como la refinería de Lysychansk. El dron Dragón ucraniano estaría atacando las posiciones del ejército ruso. Claramente es un ataque bastante efectivo para destruir las posiciones, y después de que se acaba completamente el material, la termita, vemos los incendios posteriores a estos ataques sobre esta línea de árboles que controlaría el ejército ruso. Esto sirvió para confirmar que el ejército ruso controla estas posiciones hacia el norte de Sporne. Un movimiento muy importante que duró muchísimo tiempo en combates. Esta es la fortificación de Vernikamianska, se puede ver completamente en el satélite, también está reportada en el mapa. Evidentemente teníamos hace algún tiempo que los rusos habrían capturado la mitad de esta fortificación, y para el día de hoy tenemos la completa sorpresa de que el ejército ruso ha tomado completamente Vernikamianska, y podríamos decir que ha iniciado ya la batalla por Siversk. Los rusos están a aproximadamente 4 kilómetros de Siversk, y también están acercándose desde Vimka, también están acercándose desde Razdolovka. Esto es algo que hemos mencionado varias veces en este canal cuando hablamos de la dirección de Siversk. El ejército ruso tiene estos tres vectores de ataque, al que faltaría por unírsele el último vector de ataque, que es Bielagorovka, una villa que también fue un dolor de cabeza para el ejército ruso. Por ahora es muy probable que esta dirección de Bielagorovka, esta pequeña villa, no vaya a ser tan activa. Probablemente los rusos van a consolidar completamente este movimiento, van a cerrar este bolsillo, este pequeño caldero que se está empezando a formar en este lugar, para completamente apoyar las posiciones de un lado y de otro, solidificando así estos avances hacia Siversk. Después de Siversk, ¿qué hay? Después de Siversk sigue una de las ciudades más importantes en este lugar, desde donde se ha dicho que ha habido desembarcos de fuerzas francesas en este lugar, que es Slaviansk. Nos vamos hacia la región de Chazov Yar, no hay actualizaciones relevantes en este punto, y nos dirigimos ahora hacia Tariesk y Novgarovka. Para el día de hoy tenemos una pequeña corrección en el mapa. Los rusos han seguido ampliando poco a poco su control en esta nueva región de edificios, de complejos de apartamentos que se acercan hacia la zona industrial, donde estaríamos hablando de una zona minera, que hay un Terricom, también hay dos Terricoms en este lugar. Nos movemos un poco más hacia la región de Novgarovka. Para el día de hoy se reporta de las fuentes prorrusas y también algunas fuentes independientes que el ejército ruso ha avanzado un poco en el control de Leonidovka, y también ha capturado aproximadamente estas líneas de árboles, el oeste de Leonidovka en esta misma región. Muy probablemente el ejército ruso vaya a tratar de mover sus tropas desde esta posición tan al norte para atacar las posiciones ucranianas de las fortificaciones que todavía están
siendo una resistencia para el ejército ruso desde la parte central de Novgorodka o New York. Probablemente este sea el movimiento del ejército ruso. Lo más importante es este reporte, que por ahora no tenemos ninguna confirmación, no tenemos ninguna geolocalización sobre esto, y por eso es que el mapa se ha dejado tal cual como está en estos momentos. Vamos ahora hacia la dirección de Pakrovsk. Para el día de hoy tenemos algunos avances del ejército ruso en la cercanía de Grodovka. Entre Grodovka e Ivanovka, el ejército ruso habría capturado todos estos campos, y en este caso tenemos nuevamente un dron dragón. Ya todos lo reconocen de esta forma, un dron dragón del ejército ucraniano atacando las posiciones rusas, como podemos ver en estas imágenes que han sido evidentemente editadas por las fuerzas ucranianas sobre el trabajo que ellos han estado realizando en este punto, atacando una gran cantidad de líneas de árboles en este lugar, tratando de generar estos incendios sobre las posiciones del ejército ruso. Nada especial en este video, ya pasó completamente el furor sobre este tipo de armas. Ahora sabemos que los rusos también la usan, también han desarrollado esta tecnología que no es tan difícil de desarrollar, pero que los ucranianos fueron los pioneros en hacerlo. Esto confirma efectivamente que el ejército ruso ha tomado toda esta área y se ha cambiado el color de esta región en el control del ejército ruso. En este mismo lugar, un poco más hacia el norte, en Novatarieska, una posición que se reportó capturada por el ejército ruso hace ya más de un mes. Los rusos habrían destruido un tanque del ejército ucraniano en este lugar. Vemos a los operadores de drones rusos acercarse hacia el vehículo e impactar completamente. La calidad de la imagen es mala, vemos que se pierde la señal, lo que significaría que no son de los drones guiados por filamento de fibra óptica, pero podríamos ver un impacto bastante claro en este video. Completamente impacta el vehículo, no se entiende cuáles son las consecuencias, no se sabe cuáles son las consecuencias, pero los rusos estarían atacando estas posiciones donde están los vehículos ucranianos, y es por eso que se ha actualizado esta pequeña región en el control del ejército ucraniano. Nos movemos un poco más en la cercanía de Krasny Yar, Nikolaevka, para el día de hoy. Aquí fue donde ocurrió el video que he puesto en Telegram, restringiendo mucho las vistas porque es un video muy fuerte. Simplemente voy a decir la verdad de lo sucedido. Los rusos han capturado un grupo de soldados ucranianos en este punto y ha ocurrido un fusilamiento de estos prisioneros ucranianos. Este hecho muy fuerte que sucede de ambos bandos. No vamos a decir que los rusos son los únicos que hacen esto. Evidencia primero la crudeza de la guerra. Muchas personas a veces comentan que los rusos son muy blandos en sus respuestas en contra del ejército ucraniano. Esto es completamente falso. Tanto cuando hablamos de bombardeos, tanto como hablamos de los combates en tierra, ambos ejércitos están en una guerra, y en la guerra no hay consideración en lo más mínimo por el enemigo. Y hemos visto ya muchas imágenes también de soldados ucranianos haciendo este tipo de cosas en contra de los soldados rusos, como para el día de hoy tenemos este reporte. Hablando del tema del control del mapa, este reporte confirma que el ejército ruso se ha movido en este lugar, y podríamos decir que ellos están tratando de acercarse hacia esta fortificación, que es una de las últimas que queda y la más cercana hacia Mirnograd. Los rusos están tratando de asaltar este punto. Recordemos que ellos ya tienen esta fortificación. Hay serios indicios de que ellos también tienen esta gran fortificación hacia el noroeste de Grodovka. Y podríamos decir que están realizando en estos momentos el asalto de la última línea defensiva, del último punto defensivo del ejército ucraniano, antes de básicamente entrar hacia las primeras calles y los primeros edificios de Mirnograd. Nos movemos un poco más hacia el sur de esta misma posición. La situación en Sukurina sigue complicándose. Para el día de hoy tenemos una gran actualización del ejército ruso, en este caso una gran región ha sido completamente confirmada en el control del ejército ruso. Por ahora, las informaciones más recientes de mapeadores prorrusos afirmarían que el ejército ruso controlaría toda esta región. Vamos a ir por partes viendo cada una de estas actualizaciones. Aproximadamente, según algunas fuentes prorrusas, este sería el panorama
en Sukurina. Pero primero vamos a ver este video que es bastante espectacular por parte de los tanques ucranianos atacando las posiciones del ejército ruso, que sirvió evidentemente para confirmar la posición rusa, el avance ruso hasta este punto. En este lugar podríamos ver en rojo señalada la posición del ejército ruso y en azul vemos la posición del tanque ucraniano, y este tanque va a empezar a descargar completamente toda su munición sobre esta posición del ejército ruso. Muchos disparos, como podemos ver en este lugar, con la edición de las fuerzas ucranianas sobre lo que estaba ocurriendo, atacando estas posiciones donde probablemente los rusos habrían organizado alguna trinchera. Este tanque estaba disparando todas sus municiones, como ya lo he afirmado. Vamos a ver un poco más adelante esto en el mapa. Y una vez el tanque termina de disparar todas sus municiones en este punto, él se retira de este lugar sin ningún tipo de ataque sobre él. Probablemente no habría cerca en estos momentos una respuesta de los operadores de drones del ejército ruso para neutralizar este ataque, y vemos que el tanque sigue disparando y el video termina en este punto. Si nosotros nos vamos al mapa, el tanque estaba justamente en este lugar donde vemos el icono aquí, y estaba disparando hacia las posiciones del ejército ruso en esta línea de árboles. Varios impactos, muchísimos impactos en este punto, confirmando efectivamente que los rusos están aquí, y hacia atrás de esta misma posición todo este terreno que también habíamos tenido reportes ya ha sido controlado completamente por el ejército ruso, completamente confirmado con este video. Cuando hablamos sobre Sukurina, aproximadamente este sería el panorama. Claramente no hay mucho que hacer para los ucranianos con este tipo de configuración en el mapa. Los rusos habrían avanzado sobre toda la parte norte, sobre una sección de la parte sur, y la zona gris también sería bastante amplia en este punto. A los ucranianos les quedan unas cuantas cuadras, unas cuantas casas que probablemente ya están siendo evacuadas. Nos movemos un poco más hacia el sur. En la cercanía de Kurajavka tenemos ataques de los escuadrones de drones del ejército ruso de Sudaplatov sobre las posiciones ucranianas. Los rusos han descubierto justamente aquí a soldados ucranianos, y ellos inmediatamente detectan el dron, salen corriendo, tratan de volver a estar a cubierto dentro del edificio, pero muy probablemente el dron impacta a uno de ellos. Esto ocurrió efectivamente en este punto. Una infraestructura de las minas en este lugar, el ejército ruso atacando las posiciones ucranianas. Ellos saben que los ucranianos están aquí, así que muy probablemente este edificio vaya a ser el objetivo también de bombardeos y de ataques con artillería. Un poco más hacia el sur, para el día de hoy se tienen reportes de que el ejército ruso ha renovado sus ataques sobre Maximilianovka, partiendo desde Georgivka. En este video podemos ver el movimiento del ejército ruso hacia adelante, atacando y presionando las posiciones ucranianas en Maximilianovka. Un combate calle a calle y casa a casa por esta villa que los ucranianos van a tratar de mantener con todo lo que puedan, porque es una de las últimas villas en la cercanía de Kurajava, y es por eso que los enfrentamientos van a ser bastante fuertes en este lugar. Vemos al ejército ruso atacando algunas de las posiciones del ejército ucraniano, varios soldados rusos moviéndose por este lugar y atacando los edificios donde estarían los ucranianos. Nos vamos un poco más hacia el sur. Tenemos nuevamente la actualización que llegó para las últimas horas del día de ayer, donde el ejército ruso habría ampliado su control en la cercanía de Katerinovka. Por ahora no sería nada nuevo para nosotros. Tenemos una información importante. Las fuentes como el mapeador de Deep State confirman efectivamente que Ugledar ha caído completamente en el control del ejército ruso. Los ucranianos han estado presionando en este punto con artillería hacia el norte de Pavlovka. Serían las trincheras que ahora ocupa el ejército ruso. Los ucranianos han descubierto un movimiento bastante nutrido de la infantería rusa en este punto y han empezado a atacar con artillería, como vemos en este video. Los rusos están tratando de buscar cobertura en algunos de estos edificios que están muy destruidos, y los ucranianos siguen atacando con artillería estos lugares, y también han mandado algunos drones para tratar de destruir a las fuerzas rusas en este punto. Tenemos algunas imágenes interesantes de lo que serían ya imágenes de archivo, porque esto no es actual,
serían a las fuerzas de la brigada número 72 ucraniana, que enfrentan un BMP-2 del ejército ruso contra un BMP-2 del ejército ucraniano, y en este caso los ucranianos logran capturar el vehículo del ejército ruso. Estos dos vehículos están a una distancia aproximadamente unos 200-300 metros. Probablemente el vehículo ucraniano es el primero en detectar al vehículo ruso y en este caso tendría la ventaja. Empieza a disparar sobre este vehículo. Muy probablemente no lo destruye, por lo que vamos a ver a continuación. El ejército ucraniano, después de este ataque, captura el vehículo ruso. Este es el vehículo ruso con tropas ucranianas encima de él. El vehículo todavía funciona a pesar de el fuego de ametralladora que recibió, como estamos viendo en estas imágenes. La tripulación del BMP ruso logró escapar y abandonó completamente el vehículo, y después de eso muy probablemente los ucranianos se acercaron y lo capturaron, y es por eso que tenemos estas imágenes de un soldado ucraniano encima del BMP ruso con la bandera ucraniana, llevándoselo como un trofeo. El vehículo funciona, está en perfectas condiciones. Importante, es un detalle interesante en este punto de un evento que no es actual, no es para el día de hoy. Se considera que fue hacia los inicios de el asalto del ejército ruso sobre estas regiones, en esta fortificación y en los campos aledaños a esta misma fortificación. Pero lo importante de estas cosas es que el blindaje del BMP ruso aguantó, y después de eso los ucranianos lo pudieron capturar completamente funcional y probablemente se lo llevaron hacia sus posiciones. Nos movemos un poco hacia la región de Rabotino, y en esto quiero que pongamos un poco de atención porque hemos recibido ya muchísimos ataques con bombas FAB sobre Mala de Tatmachka. En este caso tenemos un nuevo ataque con una bomba FAB y probablemente se hayan cumplido los objetivos para el ejército ruso con estos ataques, y esto nos indicaría que el ejército ruso pretende moverse hacia el norte de Rabotino después de haber asegurado estas áreas. En este lugar se pudo ver el paso de la bomba planeadora del ejército ruso, varias bombas llegando a este lugar. Tal vez estamos hablando de bombas FAB-500, que hasta donde tengo entendido la aeronave puede cargar aproximadamente 4. El ejército ruso está bombardeando muy fuertemente Mala de Tatmachka. Tal vez estas posiciones hacen parte del ecosistema que sostienen todas las trincheras ucranianas hacia la línea del frente, y es muy probable que pronto vayamos a ver algunos avances del ejército ruso hacia estas direcciones, tanto desde Rabotino como desde Novopokrovka. Es probable que vayamos a ver este movimiento. Esto es muy parecido a lo que pasó en Vernikamianska, y estamos hablando de Siversk. Los rusos estuvieron bombardeando Siversk muchísimo tiempo y después vimos sorpresivamente un avance del ejército ruso. Vamos a volver hacia la región de Glushkova porque llegan algunas actualizaciones. En el momento en el que estoy grabando el video, se entendería que los rusos han recapturado el flanco por el que los ucranianos trataron de moverse con varios vehículos blindados. Algunos fueron destruidos, y estas actualizaciones las traen las fuentes prorrusas de Divan Genstab, y vamos a ver de ellos mismos este tipo de información. Esta sería aproximadamente la situación. Tenemos aquí a Visiola, y al sur de Visiola tenemos a Bujovka. En esta zona que está marcada roja, que está un poco más grande, de esta pequeña zona hacia el norte de Bujovka, fue donde los ucranianos hicieron su movimiento de pinzas, por así decirlo, de media pinza, tratando de encerrar las posiciones rusas en Visiola. Para el día de hoy tenemos este reporte de esta fuente que tiene un prestigio importante, confirmando que el ejército ruso ha recapturado esta zona. Es una información que acaba de llegar. Algunos de estos canales, que son evidentemente rusos, tienen contactos dentro de las formaciones del ejército, dentro de los grupos del ejército, y es por eso que a veces ellos tienen precisamente estas primicias. Tampoco tenemos imágenes geolocalizadas de este movimiento, pero claramente vamos a esperar. En cuanto a Ucrania, eso es todo por hoy, pero tengo una información muy importante sobre los ataques de Irán hacia el genocida Estado de Israel. Para el día de ayer todos recordamos este momento histórico en el que Israel recibió muchísimos ataques, en el que el famoso domo de hierro fue, como dice algún comentario de mis suscriptores, fue realmente un colador de hierro por donde pasaron todos los proyectiles,
lanzados, aproximadamente 200. Y después, en la noche, más tarde, tuvimos la información de que los iraníes atacaron única y exclusivamente bases militares. Evidentemente, el Estado israelí salió a negar completamente toda esta información. Netanyahu salió temblando, como podemos ver aquí, temblando de miedo completamente. Tanto era así que el camarógrafo tuvo que hacer un plano más cercano para poder ocultarle las manos del pánico que invadía en estos momentos a este tipo. Los israelíes afirmaron que no hubo ningún daño y que iban a responder de forma muy contundente en contra de Irán. Los expertos militares no tardaron en informarnos cuáles eran los objetivos y en este caso es una base aérea del ejército de Israel, también el cuartel general del Mossad, este lugar que es la base aérea, otras bases del ejército de Israel que están por todo este lugar han sido impactadas y para el día de hoy tenemos lo más importante, se trataría precisamente de esta base porque claramente todas las fuentes inmediatamente trataron de encontrar las imágenes satelitales más recientes después del ataque. Y con lo que nos encontramos fue con esto. Israel ha usado su poder dentro de las capacidades de las imágenes satelitales para completamente censurar la gran destrucción que probablemente han realizado los cohetes iraníes, los misiles iraníes, incluso algunos hipersónicos sobre sus bases aéreas que fueron completamente bombardeadas y destruido una gran cantidad de material militar y muy probablemente también tropas israelíes. Y no fue solamente esa imagen, en varias de las bases militares los israelíes hicieron exactamente lo mismo para tratar de ocultar lo que es en estos momentos inocultable y lo que al contrario del efecto que ellos quieren tratar de generar realmente confirma a todos nosotros, a todas las personas y a todo el mundo que sus defensas antiaéreas han sido completamente burladas y Irán ha impactado y no solo ha impactado materialmente, sino que ha hecho mella en el ánimo y la moral de todos los que sostienen el genocida Estado de Israel. Son una vergüenza completa estas personas que dirigen el Estado de Israel y que sostienen todas sus estructuras militares. Y eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, entren al canal de Telegram, nos estamos mudando al canal de Telegram. El link está en la descripción del video. Muchos de los videos que no podemos ver aquí por la censura o por las imágenes fuertes están en Telegram donde sí los podemos compartir. Así que los esperamos allá. Recuerden dejar su like, recuerden dejar su comentario, compartir el video y hasta luego. Gracias por ver.